Así fue. ¿Pudieron hacer el práctico de mediciones? ¿Algo del práctico de mediciones en la primera clase? No, profe. ¿Cómo? ¿Nada? No. No, profe. ¿Disponen de los apuntes de Educo o no? No, no sé cuáles son. Los apuntes del práctico, ¿no tiene ningún apunte de práctico? La profe nos mandó los apuntes con lo que era el tema de errores en la medición, la teoría de errores. Sí. Lo íbamos a resolver en clase el lunes, pero bueno, la profe estaba sin luz, entonces no se pudo conectar y no pudimos ver nada. Me dijo, pero digamos la primera clase entonces fue más presentación y vieron, y les envió ese apunte, entonces, tienen un apunte para resolver. La primera clase fue presentación, no vimos nada de la cátedra. Esta clase íbamos a ver teoría de errores este lunes, que bueno, por problemas de conectividad no pudimos verlo. Sí, y yo hasta hace media hora no tenía internet, así que por suerte estamos de vuelta, espero que la conectividad esté estable. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hasta el año pasado, el práctico se seguía, los ejercicios se seguían del apunte de práctico que proporciona, que les vende la editorial Educo de la facultad. Y eso no se ve, no circula online, sino que es impreso, así que creo que tienen que hablar por teléfono y ellos se lo envían a domicilio como una compra online, pero bueno, hay que ver cómo es este año. La verdad es que yo no he tenido información y los dos profes de práctico que me tocaron este año son gente nueva. Tanto en Física 1 como en Física 2 son profes nuevos que han incorporado. Así que tampoco tienen idea. ¿Está diciendo, profe? ¿Cómo? ¿Está diciendo que tenemos que comprar el apunte de física? Ese, mira, ahí lo está mostrando Rodrigo. Está mostrando. Yo el apunte de trabajos prácticos de física, les deduco, lo tengo en PDF. Lo puedo mandar al grupo si quieren. Mira qué bueno. Bueno, sí, dale. Mándalo. Ni enterado. Ahora lo mando. Mándalo, pero que no se entere Educo. Sí, bueno, no importa. No, que entre nosotros. Escúchame, ¿quién es la que me dijo eso que tiene el apunte de Educo? ¿Qué nombre tenés? Yo, Cintia. Cintia. Escúchame, Cintia. Si querés, me lo mandás a mí y yo lo subo directamente a autogestión. ¿Tenés mi mail vos? No, pero lo puedo sacar de la UV, creo que está. Bien, acá se los mando el mail. Igual mándalo al grupo también. Te mando en el WhatsApp, en el chat, perdón. drueta@gmail. Bueno. Me parecía que no tengamos de dónde mano y yo lo puedo entonces distribuir. Este será de este año, ¿no sabes, Cintia? Si es a ver, me fijo que lo tengo abierto ahora. No importa, viene bien igual porque son muy parecidos. Mándamelo que yo lo subo, espero que no me mate Educo, pero por lo menos vos de habilidades y de paso voy averiguando si se puede hacer. Bueno. Te agradezco, Cintia. No hay drama. Bueno, a ver si sigue sumando gente. Bueno, arrancamos entonces. Esto de preparar los PowerPoint para las clases, en general, siempre usaba el pizarrón, pero el PowerPoint es como cocinar, como hacer un plato, como cocinar algo rico, que lleva mucho tiempo y se comen en 5 minutos. Bueno, me pasa lo mismo. Se me va muy rápido el PowerPoint, que tiene como 12 filminas, espero que dure la hora y pico que tiene que durar, por supuesto, pero el tema de intercambiar poco en esta forma, en esta modalidad, hace que uno vaya rápido. Así que ya la clase que di de Física 2 se me fue en 1 hora y generalmente las doy a lo que di en 1 hora lo doy en 2 clases presenciales. O sea que es muy rápido esto. Espero que no se queden con dudas, pregunten, ¿no es cierto? Aprovechen. Perfecto. Uno pasa muy de largo por ahí algunas cosas en el PowerPoint, entonces ustedes deténganme si voy rápido, díganme, porque
te pasa de rosca. Vos. Decime, sí. Nosotros tenemos un libro que se llama Fundamentos de Física de Serway. ¿No nos sirve este? ¿O sí Ese o sí tiene que ser el de Educo? esa es la guía teórico que tenés que tener. La guía teórico y también los ejercicios que tiene son buenos. Es guía teórico y los ejemplos que tiene son ejemplos prácticos muy buenos y tiene ejercicios, así que te sirve. Pero, estoy viendo el índice y en ningún lado veo que hable de teoría de errores, por eso. no, claro. Bueno, por eso hay libros que yo en la primera clase les di, la clase pasada les di, ¿cómo se llamaba el librito de teoría de errores? Es que, perdón, profe, el Serway no dice nada de medición. No, creo que no. No, pero No hay dice libros nada. que sí dicen, entonces pueden consultar. Y que yo les dije que la clase pasada era el de mediciones y errores, creo que se llamaba, de Maiteg y Glaser. ¿De acuerdo? Es un librito, un apuntito chiquito. Yo les resumo algunas cosas. En la primera clase les resumí algunas cosas de ese apunte, por supuesto. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para los laboratorios? Después súbalo, por favor. Ya lo puse ¿cómo se llama? Al link de YouTube se lo subí a autogestión. Y a la clase la subí también grabada, la subí al aula virtual. Perdón, voy a cerrar la ventana que el perro... Son perros del vecino. Seguimos Son perros sin aula virtual nosotros, profe, igual, recuerdo. No tenemos aula virtual de física. No tienen todavía, no están inscritos todavía. Sí tienen aula virtual, pero todavía no los han inscrito, no se preocupen. De todas maneras, entonces, si se fijan en autogestión, tienen la clase subida, la primera clase subida, el link de YouTube. Y les voy a, también, me pidieron en Física 2 esto también, les voy a subir el PowerPoint solo, sin la clase. Por ahí más piola tener el PowerPoint, ¿sí? Se los voy a subir en PDF, así pueden consultarlo como guía teórico también, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, arrancamos entonces, si no hay más dudas, y no se sumó nadie, hace 2 minutos que no se suma nadie en la clase, así que vamos. Solo Entonces, Perdón, sí. está la clase nomás, profe, acá en autogestión. El libro del que habla de apunte de errores no está, o no lo encuentro. No, el libro, yo en la clase le comenté qué libro, no, todavía no estoy grabando porque estamos charlando. En la clase le comenté de qué libro saco el tema de teoría de errores. No lo tengo, ese libro es un librito viejo, no creo que esté disponible online, no lo busqué en la web. Así que, fíjense, si consiguen cualquier librito que consigan, que tenga teoría de errores, les va a servir, es lo mismo, ¿de acuerdo? Ese libro que usted habla de mediciones, creo que se llama Mediciones de Laboratorio, ¿puede ser? Sí, Introducción a las mediciones de laboratorio de Maiteg y Glaser. Ya les voy a pasar en todo caso bien el nombre de la clase pasada, se les pase. Mediciones de laboratorio, acá lo tengo, sí. Se lo mostré la clase pasada también. Mediciones de laboratorio. ¿Sí? Ahí está. Bien. Mediciones de laboratorio de Maiteg y Glaser, ¿de acuerdo? Este es el librito, pero cualquiera sirve. Esto tiene demasiadas cosas por ahí, que no es necesario... bueno, pero todos los libros van a tener más cosas de más. Profe, ¿Serway sirve? Sí, el Serway, pero no tiene laboratorio, no tiene mediciones el Serway, me están diciendo. Yo no me acordaba de eso. Pero hay libritos, busquen libritos. A ver, el Resnick Holiday creo que tampoco tiene. Los libritos que están en clásicos de Física 1, alguno tiene que tener introducción a las mediciones de laboratorio. ¿De acuerdo? Teoría de errores. Tienen que buscar teoría de errores o busquen en internet algún apuntito de teoría de errores. No se preocupen. Profe, yo tengo un apunte de OAF, de la UTN. ¿Sirve? Sí, todo sirve, más vale. Y usen la guía que yo les di en la clase también. Bien, profe. Sí. Bueno, entonces arranquemos, ya son las 9.
vamos a compartir pantalla con el PowerPoint. Bien. Ustedes me dicen si lo ven. Para variar, esto está medio lento. Ahora se ve. Bien. Bárbaro. Perdón, disculpen que interrumpa un segundo, pero Sí. me estaba fijando y en Serway sí está la parte de la incertidumbre en mediciones. Está Buenísimo. bastante explicada la parte teórica. Buenísimo. Después puedo pasar el número de la página. Escúchame, ¿y ese survey que vos tenés es el que esté en PDF todo? ¿O son Sí, es el de la edición 10 del Fundamento de la la Física. edición décima? Bien, bárbaro. Sí. Para este tema, que es el primer tema de Física 1, que en muchas, por ejemplo, que en FAMAP, que en la carrera de Física no se da óptica geométrica en Física 1, sino que se da en Física 4. Para este tema, que es el único tema que se va del Survey volumen 1. Este tema está en el Survey volumen 2, que también está disponible online. ¿De acuerdo? Sigo, voy a grabar porque si no... A ver. Grabar. Bien. Creo que estamos grabando, ¿cierto? Bueno, entonces, este es el único tema que no está en el Survey volumen 1, tienen que buscarlo en el Survey volumen 2. Y cualquier libro de óptica, ¿sí?, que se especialice en óptica también lo tiene, por supuesto. Entonces, nuestro primer tema, después de mediciones y errores, es la óptica geométrica. Ya van a ver a qué nos referimos. Pero siempre que hablemos de óptica, necesitamos hablar de luz y de la propagación de la luz, ¿cierto? Como para tener una idea inicial de dónde nace la idea de luz como chorro de partículas, ¿sí? Porque la luz sabemos que tiene dos formas de pensarse, que es la forma ondulatoria o la forma corpuscular. La teoría corpuscular es la que entiende a la luz como un chorro de partículas, ¿no es cierto? Y la teoría ondulatoria es la que también entiende a la luz, pero como un conjunto de ondas, ¿no es cierto? La teoría ondulatoria, perdón, la teoría de partículas o corpuscular, la pensó primero Newton, para variar, ¿sí? Y decía algo así como que estas partículas de luz salían de la fuente luminosa y estimulaban el sentido de la vista, ¿no es cierto?, del observador. Y el tipo pudo explicar la reflexión y la refracción con esas ideas. Un poco después, Huygens demostró que la luz podía pensarse o teorizarse o modelarse como ondas, ¿no es cierto? Y también, con la teoría de ondas, explicó la reflexión y la refracción. La primera demostración clara, digamos, de la naturaleza ondulatoria de la luz la dio Thomas Young, que eso lo vamos a ver en Física 2, cuando veamos óptica física, ¿de acuerdo? Entonces, la luz se puede pensar, ¿sí?, tanto como una onda como una partícula, ¿sí?, que son onda o partícula. Cualquiera de los dos modelos funcionan. Depende también, funcionan, pero depende también para qué la querramos usar. ¿Qué modelo, en qué situación tenemos que usar el modelo, ¿no es cierto? Si estamos pensando en iluminar objetos muy chiquititos, ¿sí?, que son muy finitos, muy angostos, del tamaño, por ejemplo, de la longitud de onda de la luz con la que iluminamos, entonces el modelo de partículas no nos sirve. Si estamos iluminando cosas macroscópicas, cosas más grandes, el modelo de partículas sí nos sirve. El caso de la óptica geométrica, ¿sí?, es justamente el caso en el que no se necesita la teoría ondulatoria de la luz. Con pensar la luz como un conjunto de partículas nos alcanza, ¿de acuerdo? Entonces, en óptica geométrica nos quedamos con el modelo corpuscular. ¿Qué dice el modelo corpuscular? Que la luz
está compuesta por un montón de partículas. ¿Y cómo son esas partículas? Las partículas esas son partículas que se llaman fotones, pero que tienen una particularidad. La particularidad de no tener masa. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto de partículas sin masa llamadas fotones. Y como no tienen masa, ustedes habrán visto en el cursillo introductorio la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? Les adelanto algo. La segunda ley de Newton era fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Si los fotones no tienen masa, quiere decir que sobre ellos no puede actuar ninguna fuerza. Y cuando sobre partículas no actúan fuerzas, ¿qué dice la primera ley de Newton? ¿Cómo va a ser la trayectoria de esa partícula sobre la cual no actúan fuerzas? ¿Trayectoria? Rectilínea uniforme. Rectilínea, exacto. Van a ser movimientos rectilíneos y uniformes. Entonces, los fotones, como no están sujetos a partículas, salvo las... Perdón, como están sujetos a fuerzas, salvo las fuerzas gravitatorias grandísimas como las de un agujero negro, pero eso es un tema aparte. Como los fotones no están sujetos a fuerza, se trasladan en trayectorias rectilíneas y uniformes. ¿De acuerdo? En trayectorias rectilíneas, y el movimiento es a velocidad constante, por eso decimos que es uniforme. Por lo tanto, nuestra luz, que es un conjunto de fotones, se propaga en línea recta. Esa es la forma en que uno se convence de que los rayos de luz, ¿sí?, que son un conjunto de partículas, se propagan en línea recta. Tengo alguien... No, tengo un chat. Bueno, no sé. Después lo vamos a ver. Si existe un tipo de fuerza que sí que puede modificar la trayectoria, sí, pero son fuerzas de otro orden. Sí. ¿De acuerdo? Además, seguramente, en ese caso la luz se tiene que estudiar como, exacto, como con la teoría ondulatoria. Pero no nos vamos a meter en eso que no saben. Entonces, la luz se propaga en línea recta. ¿Cómo le llamamos al conjunto de fotones que salen de un punto del luminoso y en línea recta? Lo llamamos rayo o haz de luz, ¿cierto? Entonces siempre nos referimos a haces de luz, a un conjunto de partículas que están en la misma dirección. ¿De acuerdo? Misma dirección y sentido. A eso le llamamos rayo. Seguimos. Si me deja cambiar la filmina, pero no me deja. Bueno, voy a dejar de compartir para ver si... Un segundito. Volvemos a compartir. Voy al PowerPoint. Estábamos en... Vale. Vuelvo a compartir, perdón. No sé cuál es el problema que no me deja por ahí pasar la filmina. No sé por qué. Bien, entonces la luz se propaga en línea recta. Y ese conjunto de fotones que se propagan en la misma dirección y sentido se llaman rayos de luz. Aquí le llamamos fuente luminosa, entonces, a un cuerpo macroscópico que emite luz desde todos sus puntos. ¿De acuerdo? Entonces, una fuente luminosa, como una lamparita, tiene un montón de puntos que emiten luz. Esa fuente luminosa está compuesta por un montón de puntitos chiquitos, emisores de luz. Esos puntitos chiquitos se llaman fuentes puntuales, ¿sí? O punto fuente, que es justamente una zona emisora de luz suficientemente pequeña, asimilable a un punto. ¿De acuerdo? Cada fuente de luz puntual, cada fuente puntual, emite luz, emite rayos de luz en todas las direcciones, así como les pongo en este dibujito, ¿no es cierto? Tenemos una fuente puntual emite en todas las direcciones, entonces tiene simetría esférica esa emisión de luz. Yo solamente les pongo la emisión en un plano, pero está emitiendo rayos de luz en todas las direcciones, en las tres dimensiones. Entonces, esto se asemeja, digamos, uno puede pensar el punto fuente como un ovillo de lana,
y los rayos que salen del ovillo de lana son las agujas en todas las direcciones, ¿cierto? Uno puede pensarlo de esa forma, que emite hacia todo el espacio, con simetría esférica se llama, los rayos de luz. ¿De acuerdo? Entonces hay infinitos rayos de luz que salen de la fuente puntual. Infinitos en todas las direcciones. ¿De acuerdo? La velocidad de la luz, como ya vimos en el ejemplito de mediciones de la clase anterior, si estamos en el vacío, tiene un valor de 2,997 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Pero si estamos en algún medio, como por ejemplo el agua o el vidrio, esa velocidad se reduce. Entonces depende esa velocidad del medio en el que viaja la luz. Y esa reducción de la velocidad se produce de la siguiente forma, con esta ecuación. La velocidad de la luz en un medio es igual a la velocidad de la luz en el vacío, dividido n. Esta constante n es la densidad óptica del medio por el que está viajando la luz, que se llama también índice de refracción. Todos los índices de refracción, como les pongo en esta tablita del costado, verán son mayores que 1. Si estamos en el vacío, el índice de refracción es 1. Fíjense, si estamos en el aire, el índice de refracción es muy parecido al del vacío. ¿Sí? 4 órdenes de magnitud. Se diferencian en el cuarto orden, en 10 a la menos 4, en un 10 a la menos 4, ¿no es cierto? Hay muy poquita diferencia, entonces pensar que la luz viaja por el aire es casi pensarla como que viaja por el vacío. ¿Está claro? Pero si viaja por el agua, o por vidrio, o por alcohol, se ve reducida bastante la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Siempre, fíjense, siempre el índice de refracción es mayor a 1, por lo cual la velocidad de la luz, en cualquier medio en el que esté, nunca es mayor a c. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la luz interactúa con los átomos de la sustancia o del material. La luz interactúa con los átomos o con la sustancia porque lleva energía. ¿De acuerdo? Esa energía le provee energía. Bien. Habla, Lucas. Pueden hablar, pueden interrumpirme. Como le transfiere energía, ya vamos a ver Perdón. Sí. No, quería preguntar si la luz es una magnitud escalar, vectorial, o no es una magnitud. No, la luz no es una magnitud. La velocidad tiene la luz. La luz es como la masa. ¿Bien? Claro. Esa era la pregunta. No, perdón, la masa es una magnitud, pero la luz, déjame pensar, la luz... Una variable del espacio. Porque en la tablita había algo que decía, Es un fenómeno natural. La luz es un fenómeno natural. ¿De acuerdo? Ese fenómeno natural lo modelamos, ¿sí? Lo modelamos como si fueran partículas o como si fueran ondas. ¿De acuerdo? El campo magnético, el campo eléctrico, es otro fenómeno natural y uno le busca la vuelta, lo modela como un conjunto de flechitas, digamos, de fuerzas, o también puede modelarse como con ondas, ¿no es cierto? Los campos magnéticos y eléctricos son ondas. Sí, yo preguntaba porque me acuerdo que en el ingreso veía la tablita de unidades y había una que hacía candelas y cosas así. Bueno, no sé si tenía que ver con esto. La de la luz. Claro. Esas unidades son las unidades de una magnitud que se llama intensidad de la luz. ¿De acuerdo? Entonces la luz no es la magnitud, sino la luz es el fenómeno físico. A todo fenómeno físico le ponemos propiedades nosotros y lo vamos comprendiendo. Tiene tanta intensidad, tiene tanta longitud de onda, tiene tanta velocidad, ¿de acuerdo? O sea, no es una magnitud de la luz, sino es un fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué nos interesa de la luz? Que se propaga en línea recta. Que de un punto fuente, de un puntito que emite luz, salen rayos de luz en todas las direcciones. Y además, que la velocidad de la luz está reducida de acuerdo al medio en el que viaja la luz. ¿De acuerdo?
La reducción de esa velocidad depende del tipo de medio en el que está viajando la luz, es decir, depende de su densidad óptica o índice de refracción. Vamos, ¿estamos hasta ahí? El resto es cháchara. Lo importante son esas tres cosas. Profe, o sea que la velocidad de la luz solo es 300.000 kilómetros por segundo cuando está en el espacio. En el vacío, exactamente. Ah. Sí. Seguimos. Oh, no me digas que de nuevo se tilda. Perdón. Cada vez que tenga que pasar una filmina, no sé por qué esto ocurre. Bueno. Seguimos. Vamos de nuevo. Estamos en esta. Profe, ¿el fotón se considera una partícula, o sea, subatómica tanto como protón y neutrón? O sea, no está compuesta, el fotón no está compuesto por protones, neutrones y quarks. O sea, solamente son No, el fotón es una partícula sin masa, o sea que no tenés la dimensión del fotón. ¿De acuerdo? Pero no tengo idea de teoría de partículas. Seguramente puede haber alguna composición de partículas, pero no la conozco. ¿De acuerdo? Está bien, ¿Sí? Vamos a averiguarlo para la clase que viene. Si un fotón puede descomponerse en algunas de las partículas, de partículas subatómicas que se desintegran entre sí. ¿De acuerdo? No tengo idea. Y no sé, te sigo preguntando, no sé si, o sea, si vos no tenés idea, yo menos, profe. O sea, el tema es ese que, o sea, si el fotón va a estar largando continuamente luz, no significa que esa luz es energía, por lo tanto, no se puede aplicar eso o sea, eso de pasar la energía a masa cuando se llega a la velocidad de la luz. Transfiere energía. El fotón tiene un momento, ya vamos a ver un momento lineal. El fotón transfiere energía, ¿sí? Cuando choca con otras partículas, y gracias a eso podemos utilizar la energía solar. ¿De acuerdo? Porque los fotones desprenden los átomos de la superficie del material con el que están compuestos los paneles solares. Claro, sí. Y eso es corriente eléctrica. Claro, hacen el choque con los electrones de la siguiente. Exactamente, cuando choca. Exacto. Entonces, pero a lo que yo me refiero es que si el fotón, la partícula del fotón desprende energía continuamente, no necesariamente, no pierde, no va perdiendo en sí algo para poder desprender energía, porque no sé, o sea, entonces el fotón crea energía. No, el que crea la energía es la fuente, por ejemplo el sol. De algún lado sale la luz, sale la energía. Sale de PEC la energía cuando utilizamos una lamparita. ¿De acuerdo? Sí, está produciendo. Uno necesita de energía para darle a la luz, para que se genere luz. Sí, sí. Si no es el PEC, es el sol, pero siempre hay alguna fuente que me está generando, una fuente de energía que me está generando la luz. ¿Sí? Claro. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Seguimos entonces ahora pensando en los rayos de luz, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un rayo de luz incide, o sea, incide significa choca, sobre una superficie lisa de otro medio? Por ejemplo, acá tenemos el dibujito. Acá tengo el dibujito. La superficie lisa es la superficie que separa, por ejemplo, el aire con el agua con el vidrio. Esta superficie se llama interfase, ¿sí? Porque divide fases también. Por eso por ahí se le pone con S también. Entonces, cuando un haz de luz, como el rojo, incide sobre una superficie lisa, y esa superficie lisa es una interfase entre dos medios diferentes, ¿qué hace la luz? ¿Qué le pasa a la luz? Estamos considerando solamente un rayito de luz de los infinitos que salen de la fuente puntual, ¿no? Eso queda claro. Separamos un rayito de luz de esos infinitos, lo colamos, digamos,
con algún tipo de colador, de criba, colamos este rayito, este haz de luz. Este haz de luz incide sobre la superficie que me interesa. ¿Qué es lo que hace entonces ese rayito de luz cuando choca con la interfase entre dos medios? Bueno, si es lisa la superficie, una parte de la luz incidente se refleja y otra parte del incidente se refracta. Refractar significa atravesar el medio. Si es un medio translúcido, la luz puede pasarlo. ¿De acuerdo? Si es un espejo, la luz no va a poder pasar. Entonces depende también del tipo de medio que se trata. Entonces la luz incide, se refleja y se refracta. Y para empezar a contabilizar, digamos, para saber cómo se refleja y cómo se refracta, tenemos que empezar a medir los ángulos con el que incide la luz. Y para medir los ángulos, tomamos esta línea que es perpendicular a la interfase. ¿De acuerdo? Respecto de esta recta, medimos los ángulos con los cuales el haz incide, o se refleja, o se refracta. ¿De acuerdo? Entonces, phi sub i se llama ángulo de incidencia, que es el ángulo medido desde la normal, ¿cierto? Se mide desde la vertical. Recuerden que la palabra normal significa perpendicular también. Normal y perpendicular son sinónimos. Entonces, esta normal es perpendicular a la interfase. Alfa se llama el ángulo, lo llamamos al ángulo de reflexión, y beta lo llamamos al ángulo de refracción. Van a ver en muchos libros que utilizan otras denominaciones. El I para el ángulo incidente, el R y el R'. Si empezamos con R y R', repetimos las letras, nos podemos confundir, entonces que quede claro. Alfa luz reflejada es el ángulo con el que se refleja el haz de luz, y beta es el ángulo con el que se refracta el haz de luz. Si la superficie no fuera lisa, que esa situación no nos interesa, estamos en la situación del dibujito de abajo. Tenemos reflexiones para todos lados y muy poca refracción. O sea, en este caso se llama, el fenómeno se llama de reflexión difusa. No vamos a estudiar nada de esto. En todo caso, la reflexión difusa se podría estudiar como un conjunto de pequeñas superficies planas y lisas. Habría que dividir toda esta superficie en pedacitos chiquitos, infinitesimales, y cada uno de ellos sería plano, entonces, algo así, pero nos vamos a preocupar solamente por las superficies lisas, donde la luz pueda reflejar y o refractarse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se refleja la luz? ¿Cuánto va a valer el ángulo alfa de reflexión? ¿Y cuánto va a valer el ángulo beta de refracción? Eso nos lo dicen las leyes de la refracción y la reflexión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las leyes entonces de la reflexión y la refracción de la luz? Bueno, fíjense. Acá les hago un dibujito, y esta ley no se acuerdan de enunciarla mucho, pero hay que tener presente que los rayos incidentes, reflejados y refractados están todos en el plano de incidencia. Todos pertenecen al mismo plano, ¿no es cierto? No hay ninguno que se quiebre y se salga de ese plano de incidencia. El plano de incidencia es el plano que forma el rayo incidente con la normal. ¿De acuerdo? Entonces, el plano que forma el rayo incidente con la normal también es el plano de incidencia, y a ese plano pertenecen el rayo reflejado y el rayo refractado. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver lo que es la ley de Snell. Las leyes de la reflexión y la refracción son tres. Tanto rayo incidente, reflejado y refractado están en el mismo plano, que es el plano de incidencia. Y el plano formado por el rayo incidente y la normal, a la superficie o interfaz. Primera ley. Segunda ley, que solamente hace referencia a la reflexión. Y dice que el ángulo de reflexión
es igual al ángulo de incidencia. Es decir, que alfa es igual al phi de incidencia. ¿Estamos de acuerdo? Es la más fácil. La ley de la reflexión es la más fácil porque refleja con el mismo ángulo con el que incide. Listo. Es lo que ocurre también cuando uno juega al billar. Y la pelotita choca contra el borde de la mesa de billar y se refleja con el mismo ángulo que incidió. Siempre que no lleve algún efecto raro. Si no lleva efecto raro, la pelotita de billar choca y se refleja con el mismo ángulo. Y por último, la ley que me determina cuánto vale el ángulo de refracción, es decir, el ángulo con el que atraviesa, con el que un rayo se quiebra luego de atravesar la interfase, es la ley de Snell, que me decían recién en el chat. Y la ley de Snell dice esto, que el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo del rayo, perdón, del ángulo del rayo incidente, dije bien, es igual al índice de refracción del medio hacia donde incide la luz, multiplicado por el seno del ángulo de refracción, beta. Entonces, si yo quiero conocer cuál es beta, lo despejo de esta ley de Snell. ¿De acuerdo? Y despejándolo, ¿cómo despejamos el seno de beta? Seno de beta, ¿sí? Paso dividiendo el N2, lo paso dividiendo, y me queda N1 sobre N2 por el seno de ángulo incidente. Quiere decir que de esta manera calculo el ángulo que forma el rayo refractado respecto de la normal. ¿Cuánto se quiebra el haz una vez que atraviesa la interfaz? Este fenómeno lo vemos cuando ponemos un palito adentro del agua, ¿no es cierto? Vemos ese quiebre, que bueno, no es exactamente este quiebre de los rayos de luz, sino que ya podemos hacer después el análisis, pero cuando se quiebra un palito, cuando uno ve que el palito se quiebra cuando atraviesa la superficie, lo puede explicar con la ley de Snell. Entonces, el seno del ángulo beta, que es el ángulo de refracción, se puede calcular de esta forma. Índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente, dividido el índice de refracción del medio hacia donde atraviesa la luz. ¿Bien? Entonces, en el chat me preguntan qué era N. ¿Cómo? N En el es lo chat. que les acabo de decir, es la densidad óptica del material, del medio. Es lo que me disminuye la velocidad de la luz. Bien. Eso es N. Y se llama índice de refracción. Nos vamos a referir directamente a N como el índice de refracción del medio, que es cuánto me atenúa la velocidad de la luz ese medio. Y No ese sé, es lo índice, que estaba en la tablita que estaba en la Exacto. otra disciplina, Esos ¿no? son los valores que estaban en la tablita de recién. ¿De acuerdo? La tablita que vimos recién nos da los valores para los distintos materiales del índice de refracción. Es un valor, fíjense que el índice de refracción no tiene dimensiones, porque solamente es un numerito que divide a la velocidad de la luz. El resultado es otra velocidad. El índice de refracción es un numerito mayor que 1, que no tiene unidades y que es propio de cada material. Y es una medida de la atenuación de la velocidad de la luz en ese medio. ¿Bien? y en el caso del espejo que usted dijo que la luz no pasaba, No hay refracción. ¿cuántos? Pero si tiene que ser mayor que 1, ¿cómo lo medimos ahí? ¿No No hay sería refracción. 0? No tener refracción, no atraviesa el rayo, no podés. Digo, el espejo es de vidrio. El vidrio tiene su índice de refracción. Pero ese vidrio está pintado de manera que los rayos no puedan atravesar. Estás impidiendo la refracción a través de la pintura espejada. ¿De acuerdo? Como no atraviesa, no te interesa el fenómeno de refracción. Solamente el espejo, con el espejo estudias reflexión. ¿Bien? Sí, sí, claro. Bueno. Seguimos. Otra vez. Si me demoro mucho con una filmina, se me clava acá, perdón. Vamos de nuevo.
Bueno, justamente acá estamos en la Profe, a la Filmino después la puede bajar a autogestión. Sí, sí, puedo pasarle la primero que les decía hace un ratito. Gracias. Directamente lo paso como PDF así pesa menos y lo tienen disponibles. En la Filmino. Bien. Acá estamos con la siguiente. Entonces, seguimos con reflexión y refracción de la luz. Bien, uno más. La siguiente, claro. Bien. Vamos a estudiar un caso muy particular de reflexión que se llama reflexión total interna. Bien. Y esta es la primera aplicación y es un lindo ejercicio para hacer. ¿A qué le llamamos reflexión total interna? Fíjense. Estamos incidiendo, la luz incide con este rayito de color negro, incide de abajo hacia arriba. Al revés de lo que puse recién, no importa, uno podría dar vuelta este dibujito y la luz incidiría de arriba hacia abajo, es lo mismo, ¿cierto? Entonces estamos viendo que la luz incide de abajo hacia arriba, y cuando incide derechita, o sea, perpendicular a la superficie, es decir, paralelo a la normal, no se desvía. ¿Está bien eso? Si incide paralelo a la normal, no se desvía. A ver, ¿qué dijimos? Porque tiene que formar el mismo ángulo. ¿Qué pasa? A ver, fijémonos en la ley de Snell. Si el ángulo de incidencia, si incide normal, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia? 0. Porque estamos justo en el ángulo 0, paralelo a la normal. Si esto vale 0, de este lado también tiene que valer 0, y la única forma de que valga 0 es que el ángulo de refracción valga 0. ¿De acuerdo? Entonces, si incide normalmente, sale normalmente. No se desvía. Eso se llama incidencia normal. Incide paralelo a la normal y sale paralelo a la normal. Ahora, cuando ya le doy un angulito, cuando lo desvío un poco, entonces ya va a valer la ley de Snell, de nuevo. Entonces nuestro haz de luz se va a quebrar cuando salga para el otro medio. Fíjense una cosita del dibujito anterior. En este dibujito, sin que no les aclare, que para que el ángulo beta sea menor que el ángulo de incidencia, fíjense que en este dibujito el ángulo beta, el ángulo de refracción, es más chico que el ángulo de incidencia. ¿Eso cuándo pasa? Es decir, el rayo se quiebra para adentro y se pega a la normal. ¿Eso cuándo pasa? Fíjense en la ley de Snell. El seno de beta es más chico que el seno de I. Quiere decir que este cociente, el seno del ángulo incidente, quiere decir que este cociente N1 sobre N2 tiene que ser más chico que 1. Eso significa que el medio 2, este medio que está de color gris, es más denso ópticamente que el medio 1. O quiere decir que el índice de refracción 2 es mayor que el índice de refracción 1. ¿Tá? Entonces, cuando se quiebra hacia adentro el rayo, el índice 2, el medio 2 es más denso o tiene mayor índice de refracción que el medio 1. ¿Se entiende? Pero si la luz fuera al revés, si la luz fuera del verde, si la flechita se indicara al revés, si esta flechita verde apuntara para arriba como en el mouse, entonces cuando sale la luz, sale justamente en la dirección de la luz incidente, porque es reversible, ¿no es cierto? Este proceso. Si ingresa con este ángulo y sale con beta, entonces si ingresa con beta va a salir con phi sub i. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ingresa de un medio más denso a un medio menos denso, el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Se quiebra para afuera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos quiebre para adentro cuando el medio donde se refracta es de mayor índice de refracción. Y se quiebra para afuera cuando el medio que se refracta es de menor índice de refracción. ¿Estamos? Profe, ¿también no tiene que ver por el ángulo de incidencia que tiene? Claro. El ángulo de... No, pero siempre tenemos un ángulo de incidencia.
Pero si el medio en el que se refracta es de índice de refracción mayor al índice del medio incidente, entonces, sin importar cuánto valga phi, se quiebra hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo darle otro valor de phi, otro valor de ángulo de incidente, y se va a quebrar, y va a ser menor. Beta va a ser menor, siempre va a ser menor que el ángulo de incidencia. ¿Está? Básicamente, profe, la gráfica, por más que tuvieran las flechas al revés, sería la misma, aproximadamente. Exacto, la gráfica es la misma, porque es reversible. Entonces, nada más que no tendríamos, a ver, si la flecha verde apuntara hacia arriba, no tendríamos esta reflexión azul, sino la tendríamos hacia acá la reflexión, ¿no? Tendríamos que tener la flechita hacia acá, porque es que la superficie, la reflexión sería con beta para acá, pero sí la refracción sería en la dirección y sentido del rojo, en la dirección roja, con el sentido hacia arriba, ¿no es cierto? Es reversible este proceso de incidencia de la luz. Bueno, ¿para qué digo eso? ¿Por qué digo esto? Porque en este ejemplito, fíjense, estamos incidiendo desde un medio más denso, de mayor índice de refracción, a uno de menor índice de refracción. Por eso se quiebra hacia afuera. Se quiebra más. Fíjense, tengo el phi subincidente y el beta es mayor que el incidente. Siempre el beta es más grande que el ángulo incidente. Pero ¿qué pasa? Que si yo llego a un valor de ángulo incidente tal que beta me da 90 grados, después, cuando sigo aumentando el ángulo incidente, no tengo más refracción. ¿De acuerdo? O sea que yo llego siempre a un un ángulo de incidencia que le llamo crítico acá. Para ese ángulo de incidencia crítico, los haces se refractan paralelos a la superficie, paralelos a la interfaz. Después de ese ángulo crítico ya no tengo más refracción. Solamente tengo reflexión. Cuando el ángulo de incidencia supera el ángulo crítico, solamente tengo reflexión. Y por eso este fenómeno se llama reflexión total interna, porque toda la energía del haz queda acá adentro. No se escapa nada fuera del medio, de este medio 1, que tiene índice de refracción mayor. ¿Se entiende? Profe, cada índice de refracción, o sea, cada medio tiene su propio punto crítico. Cada medio tiene su ángulo crítico que se puede calcular de la manera que está ahí abajo. Ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Cada medio tiene su ángulo crítico porque depende solamente del cociente de los índices de refracción. ¿Bien? Fíjense, ¿cómo calculamos el ángulo crítico? Y el ángulo crítico es tal que el ángulo refractado es de 90 grados. Y entonces utilizamos la ley de Snell. Acá lo ponemos. El ángulo de incidencia crítico, seno de phi crítico, es igual. Usando la ley de Snell, ¿no es cierto? Ahora estamos despejando el ángulo de incidencia. Es N2 sobre N1 por el seno de 90, que es el ángulo de refracción, 90. Pero el seno de 90 vale 1, ya saben. Por lo tanto, el seno del ángulo crítico es igual al cociente del medio 2 de menor índice de refracción dividido el índice de refracción N1. ¿De acuerdo? De esta forma, este cociente da menor que 1 y el seno tiene solución. Si tratáramos de plantear la cuestión al revés, si el medio 2 fuera más denso que el medio 1, este cociente sería mayor que 1, ¿no es cierto? Si este cociente fuera mayor que 1, el medio de arriba tendría un índice de refracción más grande que el medio de abajo. ¿Y eso qué significa? Que este cociente sería mayor que 1. Y eso no tiene solución, porque el seno siempre es menor o igual a 1. Entonces no se puede plantear al revés la reflexión total interna. Para que haya reflexión total interna, la condición que se debe cumplir es que el índice de refracción del medio hacia el que se dirige la luz debe ser menor que el índice de refracción del medio desde el cual incide la luz. ¿Estamos? Bueno, y entonces calculemos el índice de refracción para el vidrio, ¿sí? Estamos incidiendo desde el vidrio hacia el aire. Si este medio celestito fuera vidrio y el medio
vidrio crown, creo que es el que tiene este índice de refracción, porque hay distintos tipos de vidrio con distintos índices de refracción, pero todos están entre 1,4 y 1,6. Entonces, si tenemos aire de este lado y vidrio de este otro, el índice de refracción del vidrio es 1,51, 1,58, el índice de refracción del aire es 1,003, como le dije antes. Y entonces, ¿cómo calculo el ángulo crítico? Bueno, hago la división de los índices de refracción, el del aire dividido el del vidrio. Y ahora despejo el ángulo crítico, que es el arco seno de este cociente, y eso me da 39,28 grados. Quiere decir que cuando yo supero, cuando incido con un ángulo mayor a 39 grados, ya no voy a tener más refracción, solamente voy a tener reflexión, y lo interesante de eso es que toda la energía de la luz incidente se queda dentro del medio. ¿No? ¿Está bien? ¿Se entiende? José, Sí. o sea que cuando nosotros tengamos que hacer un ejercicio como este, por ejemplo, siempre tenemos que tomar el ángulo de 90 grados, digamos, para sacar todo lo demás. Exacto. Para despejar, la incógnita es el ángulo crítico, porque sabemos que cuando hay reflexión total, que para el ángulo crítico la refracción es de 90 grados. O sea que la única incógnita que tenemos en la ley de Snell es el phi crítico, siempre que conozcamos, por supuesto, los índices de refracción. ¿Se entiende? Bueno, y como les decía, lo interesante de esto es que toda la energía queda dentro del mismo medio. Y eso se utiliza tecnológicamente bastante. ¿Saben en qué? En las fibras ópticas, ¿no? En las fibras ópticas. ¿En qué situaciones? Iba a decir, ¿en qué tecnología se utiliza esto? Para las fibras ópticas. Y profe, un ángulo menor o igual a 39, la reflexión no es. Para un ángulo mayor a 39,28, la reflexión es total interna. Para ángulos menores tengo reflexión y refracción, tengo las dos. Hay reflexión total interna cuando no hay refracción, cuando el haz no pasa para el otro lado, ¿entendés? Si el haz no pasa para el otro lado, la refracción es total. La reflexión es total y no hay refracción. ¿Sí? Bien. Bueno, profe, entonces veamos algunos ejemplitos. Profe, cuando se trata de intensidad lumínica de la luz, Sí. eso, o sea, antes del punto crítico, cuando está a los 90. Se me cortó el audio. Hola, No, hola. sí, perdón. Ahí cuando se trata de intensidad lumínica, cuando Sí. se trata, nosotros podríamos decir que cuando supera el punto crítico, la intensidad lumínica sería exactamente lo mismo si fuera incidir perpendicularmente o sea, incidir No justo se de abajo. pierde intensidad. Cuando tenés reflexión total, no perdés intensidad lumínica. Claro, pero cuando antes de los puntos críticos sí se perdería, o sea, Claro, se pierde, y se perdón, se divide reparte. exactamente, claro, se reparte y se reparte exactamente en dos, o hay algunos que tienen más No, intensidad o porque menos. hay pérdidas en la superficie seguro. O sea, teóricamente sí idealmente se separaría exactamente en dos. Claro, o Pero sea, en un ambiente y en dos medios ideales sería sería el igual. ángulo incidente sería 1 y Un el porcentaje cada uno, sí. Claro, pero el porcentaje sería igual en ambos, tanto refracción como reflexión. Sí, no es igual, no. No es igual. Siempre en reflexión, la reflexión se lleva más intensidad, se lleva Listo. más energía. Claro, listo, gracias. Bien. Generalmente ocurre eso. Profe, Sí. acoplado a lo que comentaba el compañero, nosotros vamos a calcular cuánto es la energía que No, en óptica geométrica no. Ok, perfecto. No. Solamente Bueno, saber los ángulos de... ¿Cómo? Solamente saber calcular el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión o de refracción, Sí. pero no... Ahora vamos a ver un ejemplito de ejercicio. Vamos a esbozarlo, no sé cómo andamos de tiempo, pero vamos a esbozarlo, el ejercicio. Bueno, más o menos. Bueno, acá tenemos un ejemplito de reflexión total interna. Miren qué fácil que es hacerlo. Con un puntero láser, con un punterito láser y un vaso de agua. ¿Sí? A medida entonces que inclinan, prueben inclinar la luz incidente,
a partir de algún punto, esta es la normal, ¿no es cierto? La superficie del agua es la normal. Fíjense que no pasa luz para el otro lado del agua, del vaso. Se vería un rayito refractado. Pueden hacer ese ejemplo. Igual ahí también, como ahí inflige también el, ¿cómo sería? El vidrio. Sí, el vidrio o el plástico. Sí, Habrían sí, dos. como es muy finita la capa de vidrio, ya van a ver que como es una capa de superficies paralelas y muy angosta, el haz de luz incide, se refracta adentro, pero sale con el mismo ángulo. Así que no es problema eso. Lo interesante acá, lo importante no es lo que pasa acá. Lo importante No, es sí, lo que sí, pasa sí, en sí, la superficie, en la pared del vaso. Después de la pared del vaso, el rayo incide con ese ángulo respecto de esta normal y tenemos reflexión total. Nada más. Lo que pasa en la pared del vaso no interesa. El haz pasa y se ve que se transmite, que incide con ese ángulo, ¿no es cierto? Este otro ejemplito de reflexión total, esto se asemeja a lo que es una fibra óptica. ¿Sí? Ingresa por alguno de los dos lados de este material, que es una hoja de material transparente, translúcido, ingresa un haz de luz láser y al reflejarse en la superficie, fíjense que no sale para afuera de la barra, no sale para afuera de la barra, incide, no hay refracción. se refleja sobre la superficie, pero no pasa para el otro lado, es decir, no hay refracción. La otra situación, estas dos situaciones, si ustedes le hacen un huequito a una bolsa con agua y la iluminan con luz blanca nomás en la oscuridad, van a ver que esto ocurre. ¿Sí? Hacen un huequito y llenen de luz, iluminen con una linterna el agua y van a ver que no se escapa la luz del chorro de agua. El chorro de agua se ve iluminado. Acá tenemos el caso de un prisma. Esto se llama prisma, es de un material acrílico o de vidrio. Esto lo hacemos siempre en clase, siempre les llevo algún prisma y un puntero láser. Fíjense, incide normalmente, no se desvía en esta superficie. Esto es incidencia normal, ¿cierto? La normal de esta superficie es justamente en la dirección de la luz láser. Sigue, atraviesa la superficie, pasa derechito sin desviarse. ¿Qué pasa en esta superficie? ¿Pasa para el otro lado? No pasa para acá. No pasa, ¿por qué? Porque esta es la normal, esto que estoy dibujando con el mouse, es la normal a la superficie esta normal, el ángulo de incidencia, que es de 45 grados, justo de 45 grados el ángulo de incidencia, es mayor al ángulo crítico. Por eso no hay refracción. Y como no hay refracción, todo el haz de luz pasa para el otro lado. Se refleja solamente. ¿Sí? Te escucho. ¿Por qué, o sea, como a la primera paredcita, por así decirle, sí la pasa y a la otra... Lo que hablamos recién. Acá tenemos incidencia normal. El ángulo, la luz, cuando atraviesa una superficie a la que está incidiendo justo perpendicular, no se desvía, pasa derecho. ¿Bien? Esa es la ley de Snell cuando el ángulo de incidencia es 0. El ángulo de refracción también vale 0. Pero acá el ángulo de incidencia es de 45 grados. Es mayor que el ángulo crítico. Por lo tanto, no hay refracción, no pasa para este lado, porque tenemos justamente reflexión total interna. ¿Cuál es el ángulo crítico? ¿Cómo? ¿Cuál es el ángulo crítico? Y acabamos de calcular entre el aire y el vidrio, y era de 39 grados. ¿Sí? Ah. Más o menos, esto es 45 grados. Fíjense, ponele si fuera acrílico, no sé si tenemos por ahí el del acrílico, pero anda por ahí. Siempre está cerca de 40 grados y acá tenemos incidencia de 45. Pueden calcularlo buscando a ver, si suponemos que esto es de vidrio, ya está. Es de 39 grados el vidrio. Pero si suponen que esto es de acrílico, busquen a ver cuánto les da. Por ahí, si es de acrílico, no ocurriría esta reflexión total interna. A ver, si uno armara esto de agua, con un vasito de agua, como hicimos recién, en vez de ser un vasito de agua, es un prisma lleno de agua. ¿Qué pasará? El agua tiene 1,3. A ver si con 1,3 el índice de refracción nos da, el ángulo crítico nos da de 45 grados o no. Si fuera de agua, probablemente esto saldría para afuera. Eso es un ejercicio, son ejercicios que se toman generalmente
en los prácticos. Y por último, no, por el otro lado, por último, la fibra óptica de la que hablábamos. Pasa lo mismo que en esta barrita, en una fibra óptica. Uno le ingresa la luz, y como el material de la fibra óptica es de mucho mayor densidad óptica que el aire que lo rodea, pero además tiene un material que lo recubre, que también impide la refracción, entonces nunca se escapa la luz. La luz o la señal, o las ondas de, como digo, las ondas de radiofrecuencia, o las ondas que necesitamos transmitir, ¿cierto? Como las ondas que transmiten las emisoras de cable, ¿no es cierto? O internet, que te dan el servicio a través de fibra óptica. Esto, por eso es mucho más fiel, por eso se pierde mucha menos energía y menos pérdida, es mucho mejor la señal, porque tenemos este sistema. No se pierde desde el origen, desde la fuente, hasta el que recibe, hay muy poca pérdida. ¿Qué me dicen? Claro, claro. La fibra óptica tiene un ángulo crítico y la incidencia, fíjate, esta es la normal. La normal a la superficie. El ángulo de incidencia siempre es mayor que el ángulo crítico porque la fibrita es finita. Entonces, todos los ángulos que ocurren cuando la luz choca contra las paredes de la fibra óptica son siempre mayores al ángulo crítico. ¿Es lo que pasa acá? Es lo que pasa en este dibujo. Bueno. Otra vez. Más. Bien, entonces estábamos en esta. Vamos a la siguiente. Estos son ejercicios típicos de lo más complicadito, digamos, que uno puede tener en refracción. Les dejo a ustedes que hagan el 1. Y yo, vamos a ver si me pongo a hacer el 2 ahora. Vamos a ver un ratito. Les voy a esbozar el número 2 porque le estoy demorando más de la cuenta. La pregunta es, ¿existe algún ángulo incidente? Y, de acá, ¿no es cierto? El rayo incide por este lado. Acá no le dice la flechita. Pero bueno, acá dice ángulo incidente. El rayo de luz incide por este lado. Estos son dos prismas diferentes. Este es un prisma triangular. Y este triángulo es un triángulo equilátero. Este es un prisma triangular, pero un triángulo rectangular. El ángulo de este prisma es de 60 grados y el ángulo de este prisma es de 45 grados. Si yo tengo la luz incidente con un ángulo I, que no sé cuál es, se refracta en la primera superficie respecto de la normal. Ahí está dibujada la normal. Entonces se refracta y choca en la segunda superficie. Y en la segunda superficie tengo otra normal, que es esta. Y se refracta de nuevo y sale para allá. Entonces la pregunta que les hago es, ¿existe algún ángulo incidente acá? ¿Sí? Tendré que agrandar, ¿existirá algún ángulo incidente para el cual no haya rayo refractado de este lado, sino que todo se quede adentro del prisma? ¿De acuerdo? ¿Existirá algún ángulo incidente I para el cual todo se refleje acá y no salga nada para este lado? Esa es la pregunta. Y el secreto de estos problemitas, a ver, ¿ya? Perdón, que quede encerrado dentro del prisma, el haz de luz. Claro, quede encerrado, a ver, quede encerrado en la primera reflexión, ¿no es cierto? Porque acá después va a salir, va a chocar en esta superficie, va a salir con el mismo ángulo y acá va a pasar algo más. Pero bueno, habría que analizar qué es lo que pasa en esta superficie también, pero no importa. La idea es estudiar qué es lo que pasa en esta superficie. Si en esta superficie hay reflexión total interna o no. ¿Bien? De eso se tratan los problemitas. A ver. ¿Cómo hago si no tengo datos? Solamente ese 60 grados. Sí, me faltaría el dato que me faltaría es algún índice de refracción. Tenemos aire que rodea a los prismas y pongamos que el prisma es de vidrio, que es el 1,58 que acabamos de calcular, que acabamos de ver. Si es de vidrio, entonces tiene un índice de refracción igual a 1,58, justamente el mismo vidrio del ejemplo anterior. Entonces me faltó poner acá que N del vidrio es igual a 1,58 y esto está rodeado de aire.
¿Bien? Porque la situación cambia si sumergimos esto en agua. ¿Sí? Entonces, un problema adicional sería, bueno, haga el ejercicio en aire y después hágalo cuando el prisma de vidrio está sumergido en el agua. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Acá, ¿qué tendremos que pensar primero? Tenemos que aplicar la fórmula, profe. Tal cual, hay que aplicar la ley de Snell. Pero ¿qué se complica? Se complica el cálculo de los ángulos nada más. Solamente el cálculo de los ángulos. Hay que tener presente siempre que la normal es perpendicular a la superficie donde está incidiendo el haz de luz. Entonces acá tengo una normal. Y el haz, como el medio este es más denso, se quiebra hacia adentro. Entonces este ángulo, esta primera refracción, me da un ángulo que lo determino con la ley de Snell, ¿no es cierto? Para eso vamos a hacer lo siguiente. No importa ¿Podemos hacer cómo... todos juntos? ¿Cómo? Si no podemos hacerlo todos juntos. Y hay que dividirlo todo junto aquí al problema. Sí. Hay que dividirlo, no, el problema tiene, primero hay que calcular este ángulo de refracción. Con este ángulo de refracción puedo sacar este ángulo de incidencia sobre la segunda superficie. Al número 1. No. Claro, tengo que hacer el ejercicio, tengo que usar la ley de Snell en las dos superficies. ¿De acuerdo? A ver. Profe, sí. El en que yo denomino N1 y N2, ¿afectan algo? ¿Cómo? O sea, si yo altero el orden de refractado a incidente, ¿sucede algo? Y acá tenemos el problema. O sea, se da vuelta, ¿cómo era? Si vos planteás el recorrido de la luz al revés, sucede lo mismo. Incide por acá, incide con este ángulo R', se quiebra y se refracta con este otro ángulo que no conozco, que lo calculo con la ley de Snell, y después sale con este otro ángulo I, que también lo calculo con la ley de Snell. ¿Bien? A ver, entonces vamos a escribir algo acá. No entiendo porque siento que me faltan ángulos, entonces. No, no te falta nada. Fíjate. Como dato. Profe, ¿no podría poner la filmina donde está para hacer el problemita? Acá estamos, mira, ¿me estás viendo o no? ¿Estás viendo la pantalla? ¿Me estás viendo el problema? Sí, me refería a donde está ¿cómo se llama? La formulita, eso no me salía la palabra. Bueno, ya la anotamos acá, no te preocupes. Entonces, el primer problema que tengo al enfrentarme acá con esta reflexión es el R este R sin prima. Tengo que calcular este ángulo R. ¿Cómo calculo R? ¿Cómo calculo R? Y bueno, R lo calculo con Snell. Pero no conozco I, no importa. I no lo conozco, pero es lo que quiero sacar después. ¿Cómo calculo R? Bueno, el seno de I por el N del aire, que es el N1. Acá tengo aire alrededor y el aire es el N1. Y esto es un N2. El N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R, ¿no es cierto? Mi ángulo R. Ahora, este ángulo R, ¿cómo me afecta en la incidencia en la segunda superficie? Acá tengo un I'. Le voy a hacer un I'. Entonces, en la segunda superficie tengo que N2 por el seno de I' tiene que ser igual a N1 por el seno de R'. Esto sí hubiera refracción. Pero yo no quiero que haga. Yo quiero que I', pero yo no quiero esto. Yo esto no lo quiero. Yo quiero que I' sea mayor que el crítico, que el phi crítico del que hablamos recién. Más grande que 39 grados. ¿Cómo? O sea, claro, recién mayor phi crítico era 39.28 grados, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que el I' sea mayor que el phi crítico. Y bueno, acá entonces tenemos, ¿cuánto tiene que I'? El único problema que tenemos es determinar este ángulo. Fíjense, porque acá tenemos un triángulo. Al R lo voy a poner en función de I. Yo necesito saber cuánto vale este angulito. Tengo que relacionar
tengo que relacionar el R con I'. Porque pertenecen al mismo triángulo. Yo sé que R más I', ángulo, más este alfa, que no sé cuánto vale, ¿cuánto tiene que valer? 180. 180 grados, ¿cierto? Bueno, pero el alfa sí lo puedo calcular, fíjense. ¿Por qué? Porque esta línea, esta recta, esta línea de puntos, es perpendicular a este lado, uy. Es perpendicular, yo soy zurdo, encima con esta tabla me cuesta bastante escribir. Control Z. No entiendo toda esa cantidad de cuentas que hizo ahí, profe. ¿Cómo? La cantidad de cuentas que hizo ahí. El 39,28 también, ¿de dónde sacó ese dato? Perdón. Es que el que te está olvidando de lo que hicimos hace un rato. Sí, está diciendo que, o sea, está tomando el que hizo antes, que claro. era de vidrio, que el prisma era de vidrio, que el N2, perdón, que... Está ahorrando el cálculo porque ya lo hicimos en otro ejercicio. Claro, que el N2 es 1.58 y que el N1 es aire, entonces 1.0003, por lo tanto el phi crítico es 39,28. Por lo tanto, el I' quiero que sea mayor que el phi crítico para que no haya refracción, que es lo que me pide el problema. Yo quiero que no pase para este lado la luz. Yo quiero que esto no exista. Entonces, I' mayor que el phi crítico igual a 39,28. ¿Qué relación tiene I' con R? Bueno, calculémoslo. A ver si puedo con mi surdera hacer esta recta acá. Así, en esta recta. Esta es la perpendicular. Espera. Vamos de nuevo. Bien. Esta es perpendicular a uno de los lados del triángulo. Y esta es perpendicular, esta otra, perpendicular al otro lado. Quiere decir que por perpendiculares, si este es phi, esto sigue para allá, ¿no es cierto? Esto sigue para allá, continúo los lados. Si este es phi, este también es phi, por opuestos por el vértice. Este por perpendicular también es phi. O sea que si este es 45, este es 45, este es 45 y este es 45, la suma de los tres me da 90 más 40, 135 grados. Fíjense, este y este forman el mismo ángulo. Alfa, si hacen el cálculo, alfa les tiene que dar 135 grados. ¿Sí? Lo dividen a... ¿Cómo? No entendí lo que... el cálculo, ¿cómo llegó a eso? Está muy rayado. Sí, está muy rayado. Pero se limpia. A ver. Empezar de vuelta. No entiendo el sentido de las cuentas ni de lo que está dibujando. Entiendo lo que quiere llegar a hacer. Entiendo. Sí. No entiendo cómo es el razonamiento de los ángulos. ¿Cómo? Necesitas saber cuánto vale alfa para relacionar R con I'. ¿Bien? Sí. Fíjate que acá se forma un triángulo, ¿no es cierto? Sí, está claro, está claro. ¿Entiende? Esta parte, ¿se entiende entonces? A ver, lo borro así. Borro acá. Por lo menos para mí ahí está claro que lo que nosotros necesitamos es conocer el ángulo de alfa y ya sabemos que el ángulo de I, el crítico es 39,28 grados. Exacto. Y prima entonces, tiene que ser teniendo el ángulo de alfa y el ángulo de I, que sabemos que el crítico es 39,28, y todo tiene que dar 180, le descontamos 180 y sabemos lo que es el ángulo de R. Claro. Pero no entiendo cómo saca el ángulo de alfa. Eso es lo que me perdí. Bueno, ahora lo hacemos, pero hay que geometría simple nomás. A través de las perpendicularidades de las normales por perpendicular de esas. Exactamente, a ver. Continúo a este lado del triángulo, lo continúo para allá.
continúo este otro lado del triángulo, lo continúo para allá. Si este es phi, este también es phi. Por opuesto por el vértice. ¿Eso está claro? O sea, 45. Estamos en el caso de que phi es 45. ¿Eso se entiende? Bueno. Ahora trazo una perpendicular al lado inclinado, que es esta. Y trazo una perpendicular al lado vertical, que es esta. Que es, a ver, vamos con la zurda. Que es esta. ¿Bien? Entonces, entre estas dos forman phi y entre las perpendiculares también forman phi. Entre las perpendiculares se forma el mismo ángulo que entre las dos líneas que estaban formando originalmente phi. Si entre dos rectas forman un ángulo phi, entre sus perpendiculares también se forma el ángulo phi. ¿Está? Entonces, Pero, 45. ¿eso de qué nos interesa, profe? Si ahí no está reflejando nada la luz. ¿Qué? Bueno, pero... Ahí no se está reflejando nada. Perdón, pero vos querés analizar cuánto vale alfa. No te pierdas. Yo estoy buscando alfa. Alfa, fíjate que acá se produce un triángulo, ¿eh? Es un triángulo, ¿sí? Un obtusángulo. ¿eh? Alfa es el angulito este. ¿Sí? Este angulito es el que forma la horizontal, es decir, esta, con esta, que es la misma que esta. O sea que, a ver, yo prolongo este lado, para tú prolongo esta horizontal. Esta horizontal con esta es la misma, son las mismas rectas que esta con esta. No se le ve el cursor, profe. ¿No se ve el cursor? Perdón, eso es raro. Por lo menos yo no lo veo. Esta horizontal, voy a cambiar el color. Rojo. No, no se ve. Bueno, vamos de nuevo. No me debería de puesto resolver el problema. Vamos de nuevo. Ahora entendí cómo relaciona las perpendiculares que está haciendo con el ángulo alfa. No entendí la relación de las perpendiculares. Bueno, pero entonces uno traza esta línea horizontal. Yo quiero saber qué ángulo forma esta línea horizontal, que es esta misma línea horizontal, con esta inclinada, que es justamente esta misma inclinada. Es lo mismo, este angulito. 45 más 45 más 45 forman 135 grados. Entonces, alfa es 135 grados. Bueno. Ahora sí se entiende. ¿Sí? Entonces, alfa es 135 grados, R más I, yo sé que R más I' me tiene que dar 180 menos 135 grados. Menos 135. Menos 135. Y eso da 45 grados. También 45. Entonces R más I' vale 45. Todo vale 45 porque este es un rectángulo fácil. Bueno. A ver el chat. No capto. Bueno, no importa. Más o menos la idea. Vos tenés, entonces ya bastantes cosas resueltas. Vos tenés que R más I' vale 45, tiene que ser 45 grados. Y que I', voy a correr esta imagen de acá porque era la siguiente que teníamos que ver. Vamos a correrla de acá. Profe, disculpe. Sí. Se entiende muy bien lo que está explicando, pero obviamente haría falta la presencialidad para dar mejores ejemplos y mejores formas de dar la clase. Pero se entiende bien lo que está queriendo explicar. Entonces, el seno del ángulo incidente por el N1, yo vuelvo a hacer la misma cosa. En la primera superficie, ¿qué teníamos? En esta superficie, el seno del ángulo incidente por N1 igual al seno de R por N2, ¿no es cierto? Vuelvo a esa ecuación. Igual a N2 por el seno de R. Pero R es igual a Z, pero R más I' valía 45 grados. Por lo tanto, yo puedo relacionar el R como
45 grados menos I'. O sea que yo pongo N1 por el seno de I igual a N2 por el seno ¿de qué? De 45 menos I'. Y entonces, y yo quiero que I', mi condición ¿cuál es? Que I' sea como Mayor a 38. que I' sea mayor a 39,28 grados. Entonces, de acá despejo I'. Despejo I'. ¿Cómo se despeja I'? Y me queda el arcoseno I' es igual al arcoseno ¿de qué cosa? Bueno, vamos a hacer 1 sobre 2. Espera, me estoy apurando para despejarlo, entonces no van a entenderlo, como hacerlo un poquito más despacio. Arcoseno de 45 por N2 igual a N1 por seno de I. Supremo. Sí, hay que hacer un despeje. Ahí. Un despeje simple. Entonces hagamos así. Pongamos el seno de 45 menos I' de este lado. ¿A qué es igual? A N1 por el seno de I y paso dividiendo N2. ¿De acuerdo? Esto. Y ahora hacemos que 45. Hacemos que 45 menos I' es igual al arcoseno de N1, que es 1,3, 1,003 y todo eso, que ustedes ya saben, sobre N2, por el seno de I. Y entonces I', tengo que pasarlo de este lado, me queda igual a 45, menos el arcoseno de N1 menos N2, el seno de I. Entonces ya sacan I', y esto tiene que ser mayor que... Mayor que 39,28. Bueno, me quedo sin... Mayor que 39,28. Entonces de acá sacamos I. 39,28, paso sumando esto, paso 45 menos 39,28 mayor que el arcoseno de N1 sobre N2 por el seno de I. Entonces ahora hacen la recta y te despejan I tiene que ser menor que o I tiene que ser mayor que, le tiene que salir. ¿Está? Bueno, algo así el problemita. La idea era, ya que lo han tenido práctico, era que renieguen un ratito. La idea era hacerlos renegar con las cuentas. ¿Ah? Espero, ¿me escuchan? Sí. Bien. Sí, sí. La idea era que renieguen un rato con la... Se le fue más. No, la idea es que renieguen con las cuentas. Lo podemos hacer con más tiempo. Yo no quería ser muy detallista en la cuenta. Pero como les dije, de estos ejercicios son los más dificilones de este tipo de problemas. No, lo podemos hacer en detalle después. En la clase que viene se lo resolvemos con numerito y todo, ¿ah? Bien. Como el profe, yo me acuerdo que en la secundaria hacíamos de estos ejercicios en física, sí, pero no arrancábamos con estos ejercicios, entonces por eso se no me importa, botó la cabeza de vuelta. es como les digo, ustedes ahora me han visto a mí rayar, renegar con ángulos, utilizar la ley de Snell, despejar, son cosas a las que se tienen que acostumbrar ustedes. Es como para asustarlos un poquito, digo, que empiecen como ver el futuro de lo que empiecen a arrancar, ¿viste? Claro, entonces está bueno ver a lo que se enfrentan. Logró asustarme. Un problemita complicado, qué sé yo. ¿Sí? No digo sí, que nos asustó. No digo que se los haya explicado bien. La clase que viene lo hacemos con más detalle, ¿está? Y con todos los numeritos. ¿De acuerdo? A ver,
Entonces terminemos con la clase de hoy. Vamos a ver, ya son las 20, me fue la mano ahora. Estábamos acá. ¿Qué sé yo? No era esta la filmina, no sé por qué quedamos acá. Bien. Sí, lo que nos queda es trabajar con espejos, pero ya no, lo vamos a dejar para la clase que viene los espejos, ya son las 10:20, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, Sí, la clase, profe, ya se nos quemó las neuronas. la clase que Sí, viene profe. hacemos de nuevo el problemita lo revisamos. Ustedes traten de renegar con este mismo problema y con el otro. Y bueno, arrancamos con espejos la clase que viene, que son aplicaciones de las leyes de la reflexión, ¿no es cierto? Bueno. Bien, lo vemos ¿alguna entonces. actividad nos queda entonces como actividad? ¿Cómo? Como actividad para el próximo miércoles nos queda Prueben a hacer el problema. Prueben a hacer este mismo problema. ¿el número 2 o este mismo? El número 2, y si se animan con el 1 es lo mismo. Es un poquito más complicado el ángulo, pero es lo mismo. Es igual. Profe, ¿dónde podemos encontrar el teórico de lo que nos acaba de enseñar? Ley de Snell, leyes de reflexión y refracción, está en todos los libros que tienen óptica. En el Serway volumen 2 está. ¿Sí? Ah, profe, este PowerPoint, ¿lo puede pasar a la autogestión? Sí, claro que sí. Listo. Claro Genial. que sí. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene entonces, ¿no? Que tenga buen fin de. Muchas gracias por venir. Igualmente. Profe, buen fin de semana. Buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Profe, buen fin de, cuídese.